Hola, ¿cómo están? Son todos bienvenidos a esta cita diaria, cada vez más concurrida, más dialogada, más debatida inclusive. Y por lo que he leído en los comentarios del video anterior, otra vez les aclaro que yo no soy ni periodista, ni economista, ni abogado, peor aún diplomático. Yo estudié algo muy distinto en la universidad. Pero es que no hay que ser un erudito en la materia para darse cuenta de las cosas, de la política. El secreto está en documentarse, buscar información veraz y alejarse de todo sentimiento malo. Ser lo más ecuánime posible, porque de nuestras malas decisiones el futuro del país se pone en riesgo y por ende nuestros seres queridos y quienes tienen la dicha de vivir en ese lindo país, hermoso país latinoamericano llamado Ecuador. Dicho esto, empecemos. Todo iba bien hasta el año 2017, cuando el gobierno del presidente Rafael Correa dejó saneada, es decir, en cero, la deuda que teníamos con el Fondo Monetario Internacional. En el año 2018, la deuda era de cero. En el 2021, es decir, cuando termine el gobierno de Moreno, dejó una deuda de 6.850 millones de dólares con el FMI. Y ahora, entre los tres gobiernos, Moreno, Lasso y Noboa, la deuda total asciende a 12.000 millones de dólares. Ya en vídeos anteriores aclaré que por ley el FMI no otorga sus créditos para proyectos de inversión, es solo para pagar su misma deuda, como va a suceder con este último crédito de los 4.000 millones. Los economistas ortodoxos, los talibanes económicos como de aquí, Mauricio Pozo, Walter Spurrier, defienden estos créditos alegando que se nos conceden a muy bajo interés. Y es verdad, pero en cambio se los concede a alto costo social. Y a quienes discuten lo contrario o no creen, les invito a revisar las famosas cartas de intención que este malvado organismo impone a sus acreedores. Y entre esas cláusulas está, por ejemplo, la eliminación del subsidio a los combustibles, la instauración del trabajo por horas. ¿Por qué creen entonces que Noboa, a pesar que ya le dijimos que no, en la pregunta aquella, insiste ahora y quiere pasarla mediante la Asamblea Nacional? Pues justamente porque ese es un compromiso que debe cumplir con el FMI. Otra imposición desde hace mucho tiempo que venía presionando este organismo es que el Ecuador se internacionalice con el cobro del impuesto del valor agregado IVA. Por eso es que se lo subió directamente al 15%. Ahora, lo que Noboa, cortito de mente, no contaba, es que de nada sirve que quieran recaudar al Estado más dinero vía impuestos, si lo más importante, que es el mercado, es decir, la transacción de bienes y servicios, está contraída por múltiples factores, entre ellos la inseguridad, ahora los apagones, el desempleo, etcétera. Si no hay plata, entonces el presidente, ¿con qué pretende que se compre? Sinceramente, creo que Daniel y todo su equipo de economía muy poco saben. Tendré que pasarles el número de teléfono de un amigo mío que tengo en Bélgica, y ese sí es un crack. Lo demostró durante 10 años. Estamos expectantes todos los que nos gusta la tributación, el derecho tributario, los que estamos pendientes de las finanzas públicas del país, del futuro de la nación, de que no se nos caiga el país, etcétera. Estamos precisamente, acabamos de hacer el análisis de marzo, porque vale hacer primeras algunas acotaciones. La reforma, las últimas reformas trajeron 4 impuestos fuertes, un incremento del IVA del 12 al 15. Esa recaudación ya se ve en el mes de marzo, no. Se va a ver, como bien lo dijo usted, Gisela, en este mes de abril. ¿Sí? Las cifras todavía, las que están publicadas, no son del mes de abril. Las que están circulando, las que tú hacías referencia, Gisela, son mes de marzo. Okay. Por lo tanto, debemos esperar unos días para sacarnos la duda. Lo que tú planteas es lo que todos estamos hablando. ¿Qué va a pasar en abril? ¿Vamos a tener mayor recaudación? ¿Los 3 puntos del IVA realmente jalaron? ¿En qué magnitud, etcétera? Tiempo, lo vamos a ver en abril. 1, 2. También vino una contribución a bancos y cooperativas. No, eso todavía viene en mayo, así que tendremos que ver no solo abril, sino hasta mayo.
y el impuesto a la salida de divisas, que es del 3.5 al 5%, que también entra en este abril. Así que entonces, esperar unos días y ver cuál es el efecto. Entonces, Napoleón, ¿no podríamos decir que estos 3 puntos del incremento del impuesto al valor agregado representen la recaudación al momento, según lo que estamos viendo? Si no, sí, todavía tenemos que esperar un poquito más para ver cuánto hemos recaudado de más que el mismo periodo. O sea, no podemos hacer ahorita la comparación, me dice usted. Es correcto, Gisela. Okay. Sí, para ser bien precisos, lo que tenemos a marzo nos muestra un IVA bastante estable frente a los meses anteriores, una recaudación de impuestos de renta bastante estable, etcétera, meses anteriores, pero sí hay algo que resaltar. Son dos temas. A marzo nos preocupan dos temas, Gisela. Primero, que las compañías ya pagaron en marzo la contribución para la seguridad. Eso fue $223 millones, ¿sí? Okay. Y con esa recaudación nueva, la recaudación es igual que el año anterior. Entonces, hemos hecho un ejercicio. ¿Qué pasa si no hubiéramos tenido este nuevo tributo que pagaron las empresas en el mes de marzo del 2024? Bueno, ahí sí tendríamos una merma en recaudación del 7.38% en el trimestre, de enero a marzo. Y solo en marzo, de 16 puntos. O sea... Pero, a ver... Pero eso no podría decir que estos datos no podrían mostrarnos que la ciudadanía está como resentida comprando menos, es decir, está con precaución, digamos, de no gastar tanto, y esto estaría pues en las decisiones que se tomaron, obviamente, para solucionar la crisis que estamos viviendo hoy en día, está, por un lado, afectando la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. Y las cifras lo dicen, mira, hasta marzo del 2023, el IVA, que es el que mueve, el que indica la compra, la venta, la arriendo, etcétera, tenía recaudación de $1.605 millones. Fuente del SRI, ¿no? Y a marzo del 24 tenemos 1.563 millones. Es decir, clarísimo que tenemos una menor recaudación en el IVA. Debido a los cortes de energía eléctrica, el Ecuador sufre pérdidas de $12 millones por hora aproximadamente. Esto según estimaciones de fuentes oficiales. El Estado ecuatoriano, desde el gobierno de Moreno, en vez de dar mantenimiento a las 8, sí, son 8 hidroeléctricas que dejó la Revolución Ciudadana, se dedicó a inventarse fallos, fisuras y más, hasta el punto que se hicieron un autosabotaje para crear ahora la necesidad de energía eléctrica y potenciar el negocio de las barcazas. El actual ministro de Energía encargado, Roberto Luque, explicó en una entrevista el sistema que el gobierno de Noboa ha implantado para provocar artificialmente lluvias y que es una técnica para inducir las precipitaciones en el austro del país. Esta estrategia, conocida como bombardeo de nubes, tiene como objetivo aumentar los niveles de agua en las cuencas hidrográficas que alimentan a las hidroeléctricas de la región. El ministro encargado de Energía confirmó la implementación de esta medida, destacando su importancia para garantizar un suministro adecuado de agua para la generación de electricidad en las centrales hidroeléctricas. El proceso de bombardeo de nubes implica la dispersión de yoduro de plata en las nubes mediante aviones o drones. Según expertos en ingeniería marítima y ciencias del mar de la SPOL, esta técnica, también conocida como siembra de nubes, puede aumentar la cantidad de lluvia en un 35% en la zona objetivo. Los especialistas responsables de esta operación deben tener en cuenta una serie de factores, como la altura, la temperatura, la velocidad y dirección del viento, así como el tipo de nube seleccionada, para lograr los resultados deseados. Cabe destacar que Ecuador ya había utilizado esa técnica durante la década de 1960 a 1970 para enfrentar sequías severas. Además, países como China, México, Estados Unidos y Dubái también han recurrido al bombardeo de nubes para fines similares. De verdad, compatriotas, me da enfado y despecho saber que antes no solo no teníamos este problema en los abacones, por el contrario, exportábamos energía tanto a Perú como a Colombia. ¿Cuánto daño te hicieron, mi Ecuador del alma?
Efectivamente, como lo he mencionado en todos los días que hemos tenido ruedas de prensa para comunicar a la gente la situación de esta crisis, dependemos bastante día a día de cómo vayan progresando los embalses, las lluvias y también de las decisiones que podamos tomar en cuanto a la demanda, que está siendo mucho menor estos días, afortunadamente, respecto a la programada, y en función de eso se toman decisiones. Yo calculo que el fin de semana, entre el sábado y el domingo, podremos estar informando qué esperamos entre semana. La ciudadanía debe saber que entre semana la demanda es mucho mayor que los fines de semana, y eso hace que tengamos que tomar decisiones dependiendo de toda la situación eléctrica del país y la capacidad de oferta. ¿Por qué ha bajado la demanda? ¿Hay una conciencia por parte de la ciudadanía de apagar la luz, de ahorrar energía eléctrica? Bueno, curiosamente, esa es una de las preguntas que yo también tengo, por qué respecto a la semana pasada estamos mejor, y en parte es que en la costa, a pesar de que la percepción puede ser diferente, esta semana ha habido mucho menos calor que la semana pasada. Y eso yo estoy pidiendo personalmente data para corroborarlo entre el INAMI y también la demanda de energía en todo el día, integrar toda la demanda en un día y compararlo contra los datos de temperatura para ver si es que esa correlación que me dicen que está pasando es certera, pero por ahí va la explicación. Y aparte yo sí tengo la esperanza de que la ciudadanía se sume a una campaña de corresponsabilidad que estamos armando para poder disminuir el consumo. Cualquier cosa ayuda. Este es un mensaje importante a todos los ciudadanos. Cualquier cosa respecto a lo normal que ustedes consumen, que dejen de consumir, ayuda bastante. ¿Usted ya tiene resultados que pueda comunicar sobre esta acción que se hizo para provocar lluvias? No es un bombardeo en las nubes, pero sí una inoculación química. ¿Ya se puede saber si es que ha funcionado? Me encantaría hablar con mucho más data de la que realmente tengo. En realidad la eficiencia la estamos viendo en función de los estimados de lluvia que prevé el INAMI versus los milímetros de lluvia que se obtienen una vez hecho el tema de la estimulación de lluvias, y los resultados sí son favorables. Está lloviendo un poco más de lo estimado casi siempre que se ha hecho esto de aquí, y cuando no se ha hecho, digamos, el estimado ha estado más en lo correcto, y en función de eso estamos diciendo que sí funciona. Igual es algo que vamos a seguir intentando porque no perdemos nada tampoco con eso. En este momento está lloviendo más de lo estimado en el complejo austral, Paute, Sopladora, Mazar, después del peor abril en los últimos 60 años, como usted mismo lo dijo. Las cotas ahora mismo están por sobre el nivel mínimo. Sí, las cotas han venido subiendo establemente. ¿Cuál es el problema que tenemos, Milton? Es que este es un engranaje de varias partes, y si una parte empieza a fallar por algún motivo, cualquiera que este fuese, tenemos que empezar a coger el que más redundancia tiene, que es el complejo Paute. Espero contar mañana también con su amable atención. Recuerden darnos un like, comentar y compartir en sus redes sociales. Es muy importante para que el canal crezca. Seguimos mañana.